Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N11. Aquí estoy con Lucy Oporto Valencia, quien logré obtener el contacto de ella a raíz del libro que leí de Christian Walker, el último libro, que es El pedestal vacío, Confesiones de una apóstata. Y qué mejor que tener en esta oportunidad a Lucy Oporto. ¿Cómo está? Gracias, Nisa, por tu invitación a este programa. Ahí para que usted se pueda presentar al público y conocer también de sus columnas, que la voy a dejar en la descripción de este video. Así que... Bien, gracias. Lucy Oporto Valencia, escritora, ensayista, columnista en Ex Ante. Soy doctora en filosofía, con una tesis sobre la obra de Orígenes de Alejandría. He publicado trabajos, una arqueología del alma, ciencia metafísica y religión en Carl Gustav Jung, de 2012, Los perros andan sueltos, imágenes del postfascismo, de 2015, La inteligencia se presenta en la nada, de 2016. También hice una compilación con los textos de Sergio Salinas Rocco, crítico de cine. Y el último trabajo publicado es aquí el lugar en que debe San Marte de Fortaleza, ensayos de crónica filosófica, de 2021. También escribí un trabajo sobre El gavilán de Violeta Parra, intitulado El diablo en la música, la muerte del amor en el gavilán de Violeta Parra, del año 2013. Varios libros, por ahora, sí. Por ahora. Tenemos mucho que conversar porque, bueno, quise que pudiéramos concretar esta reunión en este espacio, en esta tranquilidad, y poder conversar de un tema que, a pesar de que ocurre en el año 2019, el mal llamado estallido, me resulta importante el que uno tiene que estudiar esto, tiene que seguir dándole vueltas a lo que ocurrió, porque es algo que no ha quedado ahí. Es algo que todavía está, y sobre todo cuando veamos este tema en relación al crimen organizado, a todo lo que está en desconocimiento para el público, a la gente promedio, y me parece relevante de que podamos verlo a través de esto que usted acuña como el lumpenconsumismo. Esta suerte de decadencia espiritual, esta suerte de edificación que hacen de la violencia popular, y me gustaría que pudiéramos entrar en esa parte introductoria desde su tesis que plantea, que además es una tesis que fue difícil también en esos tiempos hacerla, ¿verdad? Por el tema de todo lo que significaba también posibles funas y la censura también en ciertos medios de comunicación por no avalar lo que ellos decían como Chile despierta. Entonces, eso a mí me parece anecdótico, el poder tenerla de un intelectual como usted en este espacio y poder conversar sobre esta perspectiva abiertamente. Gracias, Nisa. Sí, en efecto, el mal llamado estallido para mí no es un estallido, puesto que no fue un hecho fortuito ni espontáneo. Primaveral, ¿cierto? ¿Cómo? Primaveral. No, claro, todo lo que se dijo, sí, la primavera de Chile. Recuerdo que se usaron esas expresiones. No fue nada de eso. Pienso que fue enteramente planificado, pero todavía no es posible saber cómo se planificó ni quiénes lo hicieron exactamente, con precisión, con evidencia, ¿no? Y la cuestión del lumpenconsumismo, que apareció esos términos están en un ensayo que yo escribí en ese tiempo, que fue publicado en noviembre de 2019, el 17 de noviembre de 2019 en Letras Maisit. Súper reciente de ocurrido el hecho, era reciente. Sí, yo en ese momento estaba en mis estudios de doctorado.
¿no? Y mientras yo hacía eso, empecé a tomar notas sobre lo que pasaba, hasta que después vi que tenía material para escribir ese ensayo, y lo publiqué y lo envié a esa página como otros trabajos que yo había enviado a esa página, y nunca me imaginé que iba a tener este nivel de difusión. Yo sentía que ocurría algo catastrófico, y de alguna manera, ¿cómo decirlo? Yo tenía una resistencia interna, no sé si el término es correcto, describirlo como una resistencia, pero era algo que a mí me superaba, por así decirlo, y que me llevaba a decir que no, esto no puede ser. Y yo venía ya desde hace muchos años observando la decadencia de lo que se suele llamar el pueblo chileno, es decir, que son las capas sociales más pobres, ¿no? Se lo contrapone a las élites, ¿no? Pero yo vi por décadas su descomposición, ¿no? Su decadencia, cómo se fueron convirtiendo en consumidores voraces. Hay excepciones, por supuesto, como en todo. Decadencias en toda la línea, es decir, pérdida de educación, pérdida de sentido, miseria, una pseudoestética en muchos niveles, mucha ignorancia, ¿no? Y mucho resentimiento también, ¿no? Entonces, cuando ocurrió esto, y sobre todo con la vandalización masiva que hubo, es decir, cuando se dio eso, yo no podía avalarlo ni considerarlo legítimo, sobre todo porque yo no les creía. Yo ya venía observando desde hace mucho tiempo su decadencia, su ruina moral, además, en un sentido profundo, ¿no? Así, pérdida de valores, no hay solidaridad. Entonces, como bien lo interpretó Barken, que él lo sintetizó muy bien a partir de ese trabajo, no era un cuestionamiento al neoliberalismo, sino su consumación. Era exactamente lo contrario. Que se justificaba a través del tema del saquear, ir con la familia. Claro, con la familia, ¿no? Y aprovechar. Exacto, aprovechar, robar. Si lo están haciendo ellos, robar, hagámoslo nosotros. Claro, todo eso, ¿no? Por supuesto que eso no exculpa a ciertas élites que también incurrieron en actos similares a eso, pero de otro modo, ¿no? Estaban estos casos de colusión, por ejemplo, ¿no? Anteriores a esto. Pero de todas maneras, era por un lado una especie de sentirse entre comillas, pueblo plenamente autorizado para saquear, destruir, ensuciar, ¿no? Y los términos que usaba Pier Paolo Pasolini, tener, poseer, destruir, en la última entrevista que él ofrece antes de ser asesinado, ¿no? Fue asesinado en la madrugada del 2 de noviembre de 1975, y esa tarde, que era un sábado, si mal no recuerdo, ofreció esa entrevista, la última entrevista. Lo entrevistó Furio Colombo, periodista italiano muy prestigioso por lo que entiendo, y ahí él habla de eso. Y pensaba que esa era la educación que se había implementado en Italia en ese tiempo. Tener, poseer, destruir. Bueno, entonces era eso lo que yo veía, y yo no estaba dispuesta a concederle nada. No tenía por qué. No, es difícil entrar en esa crítica que uno hace a la sociedad misma, sobre todo cuando uno ve académicos justificando esta violencia popular basado en lo que se llama el pueblo mestizo. En algo, recuerdo haber visto en el año 2019 una conferencia que tiene el historiador Gabriel Salazar, que
Dicho sea de paso, ahí le voy a dejar también en el link arribita del video la conversación última que tengo con él, que a raíz precisamente de esto de justificar lo que se realiza en el 2019 bajo la alero de que, tomando un poco las palabras del sacerdote Puga, donde dice que al pueblo le han destruido todo, que tiene la justificación de destruir, que tiene la justificación de quemarlo todo, como lo dijo en su momento Fabiola Campillay antes de ser senadora, ¿cierto? Hay que quemar todo Chile, sí. Hay que como refundar y arrasar con todo. Y lo que me parece peculiar, que en eso yo quería preguntarle su opinión, porque cuando uno hace estos intentos de golpe de Estado, desarticular un Estado de Derecho, siempre hablan como abogándose como la representatividad del pueblo. ¿Ah? Lo hacemos porque el pueblo necesita levantarse, necesita despertar, ¿cierto?, ante todo esto. Y curiosamente, de esa crisis que se desencadena en el 2019, aparece una nueva clase dirigente. Aparece una nueva clase que es la que después llega a la moneda y que no es más que una clase que empieza a dominar, empieza a hacer lo que quiere y parasita del Estado. Y ahí llega Gabriel Boric a la moneda. Y eso me resultó muy interesante cuando uno lee al escritor, uno de los escritores rusos, cuando hace este análisis del régimen soviético, ¿cierto? Los bolcheviques, cuando arrasan con el gobierno provisional, que están en el periodo de derrocamiento del último zar. Y resulta que el régimen lo que hace es establecer una nueva clase dirigente y parasitaria que le llaman la nomenclatura. Y a mí me resultó el símil a lo que a nosotros nos ocurrió como Chile, porque resulta que tú ves esa clase que se levantó, porque de hecho ahí aparecieron un montón de personajes que nadie conocía, ¿verdad? Que lo tuvimos en la convención y después lo tuvimos en la moneda. Nadie conocía la existencia de ellos, pero ellos estaban ahí levantándose con sus banderas, con su estandarte. Y en eso me gustaría ese análisis suyo en relación a este tema de esta crisis y después la toma de gobierno de Gabriel Boric para el año 2022, porque uno hace ese análisis de todos esos años, qué es lo que realmente se ha hecho por lo que ellos llamaron en algún momento pueblo y representar lo que era el pueblo oprimido, el pueblo que estaba siendo en este caso oprimido por un sistema y que había que derrocar. Sí, estoy en lo de fondo de acuerdo con tu descripción sobre lo que ha sido el gobierno de Boric, sobre la comparación con Rusia. Ahí no me puedo hacer cargo, no sé si se puede comparar. Le daba vueltas a esto de una nueva clase dirigente. No sé si será tan nueva, tendría que pensarlo más, pero ciertamente ellos han sido la clase dirigente, se los llamó en su momento la izquierda posmoderna o la nueva izquierda. Revolucionarios, sí. A cambiar la política. Bueno, los mayores que ellos se postraron ante ellos, ¿no? Eso también tiene que ver con el espíritu de la época, en esto de privilegiar siempre la novedad, ¿no? y repudiar todo lo que tenga relación con alguna forma de tradición. Lo de ser representantes del pueblo oprimido me parece que era una impostura. El país está peor que antes, ¿no? Claro, lograron algunas cosas puntuales, ya mañana en la transmisión del mando, ¿no? Claro, hay ciertas cosas puntuales que consiguieron, ¿no? Por ejemplo, lo de las pensiones, pero eso ya venía con Piñera, ¿verdad? ¿Ya? Pero me parece una debacle lo del mega incendio en Valparaíso. Sí. O sea, y ahora del sur yo no he escuchado mucho, ahora último no fue noticia. Igual o catastrófico, sí. Igualmente catastrófico o incluso peor en algún sentido que lo que ocurrió acá. No lo tengo muy claro, pero devastador absolutamente. Sobre eso no hay mucho, sino mucha autocomplacencia. No me parece que se pueda justificar ideológicamente toda esta destrucción.
Evidentemente, como tú señalabas al comienzo de tu presentación, esto no ha terminado y es necesario seguir indagando las causas de este hundimiento del país, sin duda, pero eso puede tener varias causas, ¿no? Que son difíciles de elucidar y, y no es un fenómeno que haya concluido completamente lo que ocurrió en 2019, ¿no? Y que justamente da paso a que surja después Boric, ¿no? Por eso por esa violencia él llegó al poder, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo en que es una clase parasitaria. Sí, todo esto de instalar cantidades de funcionarios en el Estado, ¿no? El déficit fiscal que El dejaron. déficit, una catástrofe también. Está por verse. Yo creo que ahora se están sabiendo otras cosas. Todo este asunto del cable chino, oscurísimo, ¿no? Está por verse qué va a pasar, pero volviendo al punto, sin duda que este gobierno ha sido una impostura y constituye, claro, una clase parasitaria. En cuanto a las justificaciones de la violencia colectiva, en términos políticos, no creo que nada la pueda justificar, porque ahí se supone que al justificarla políticamente pues hay un interés detrás, hay un objetivo detrás y hay costos detrás de los que no se hacen cargo, ¿no? O sea, Sí. si se va a plantear así, y bueno, el sacerdote Mariano Puga ya falleció, pero esa expresión que él da en una carta que publica al poco tiempo, ¿no? La expresión era: el pueblo tiene derecho a destruirlo todo porque todos le han destruido. Yo me preguntaba al leer eso en qué parte de la Sagrada Escritura se basaba él para señalar Claro, eso. como sacerdote. Claro. O en calidad de qué estaba hablando en ese momento. ¿Era sacerdote ahí o era otra cosa? Pero eso da para todo, eso es incontrolable. Claro, después viene la senadora Campillay y hubo otra diputada, me parece que también, como quieren que no lo quememos todo. Sí. Hubo canciones también que hablaban de esto, del fuego. Sí, el derecho a vivir en paz también. No, pero conocida. ahí estamos en problemas, porque Víctor Jara pertenece a otra época, Sí. ¿no? Y ahí, ese es un buen punto, ahora que me lo recuerdas. En esos días, la canción El derecho de vivir en paz, que Víctor Jara la compone en relación con la guerra de Vietnam, ¿no? Se puso de moda. Todo el mundo la cantaba. Y a una cuadra de mi casa, recuerdo haber visto, puede haber sido en el verano de 2020, ¿ya? Había una pareja joven en un auto, me acuerdo, con una puerta abierta, escuchando esa canción a todo volumen. Y yo decía, pero ¿cómo? Decía yo, o sea, esta es la manera de escuchar a Víctor Jara, pensaba yo, como si fuese reggaetón. Como que estaba en una fiesta. Claro, pero se les olvida cómo murió Víctor Jara, ¿no? Víctor Jara no tiene que ver, a mi parecer, con esto. Yo no sé si lo hubiera avalado toda esta destrucción, ¿no? Pertenece a otra época, a otro espíritu. Venía directamente de la línea con Violeta Parra. Es otra cosa, pienso yo. Con sus muy hermosas canciones. Claro, el derecho de vivir en paz es una de las más importantes, pero ahí se tergiversa el sentido. Y en ese momento era una moda y era una contradicción. O sea, el derecho a vivir en paz o el derecho de vivir en paz. ¿Qué tenía que ver con lo que estaba sucediendo? Nada. Es una manipulación, pienso yo, de eso. Una apropiación indebida
de contenidos que deben ser analizados de otra manera, porque el contexto era otro, la época era otra. ¿Mm? Y además es contra una guerra que fue terrible, además, atroz, la guerra de Vietnam, una de las peores que ha habido, ¿no? Entonces instalarla como una moda no me parece, y bueno, y las justificaciones del pueblo oprimido, eso da para todo. Más nosotros también entrando en una transición de 30 años de democracia, parece que todo ahora es muy fácil destruir porque no les cuesta. Es cierto. Ustedes vienen de un contexto en donde pelear por la libertad era lo más importante en un ser humano, y ahora uno ve a los jóvenes qué fácil es ir a destruir o qué fácil es profanar las iglesias, patrimonios de más de 400 años como la iglesia de San Francisco, porque no te cuesta, no le ves el costo. Entonces me recuerda mucho lo que dijo en su momento Mike Orsini, cuando dijo, pero ¿por qué todos se ofuscan tanto si son unas cositas? Es cosa material. Sí, sí. ¿Cierto? Bueno, ahí a eso iba yo con el lumpen consumismo, porque eso tiene que ver también con lo describí como una imposibilidad de que la materia se espiritualice. O sea, las cosas son solo cosas y no significan nada, no tienen un contenido, no tienen un significado, ¿no? Pero es la dimensión en la que habita el ser humano, cosas concretas, reales, materiales. Lo que sucede es que eso también simboliza muchas cosas, ¿no? Tiene también un significado espiritual, como una iglesia, o una casa, un objeto, ¿no? O sea, cuando se destruye, sobre todo esos lugares, ¿no?, que tienen una carga sagrada, se destruye un mundo, una parte de la cultura. ¿No? Y es cierto, la libertad se gana, a mí no me parece que esté dada, ¿no? Y además tiene precio, ¿no? Que no todo el mundo está dispuesto a asumirse por el costo. Claro, o sea, claro, si alguien quiere ser libre, bueno, tiene que estar dispuesto a perder muchas cosas. No se puede tener todo, ¿no? Y en el caso de la dictadura, o sea, efectivamente hubo personas que dieron una lucha por liberarse de ella, ¿no?, para que se acabara. Y esas personas pagaron costos enormes también, ¿no? Pero de eso, esta nueva clase dirigente, como tú la has descrito, no sabe nada. No le ha costado. No sabe nada, claro, nada les ha costado. Y no tienen ningún sentido de la trascendencia. Ese es otro punto importante. Por eso las cosas son solo materia muerta. Las cosas son materia muerta, son desechables. ¿Y eso con qué tiene que ver? Bueno, con el consumismo. Esa frase manida, no importa, total, lo material se recupera. Primero, no es cierto. Para recuperar una casa que se pierde se requiere mucho dinero, primero que nada. Y no es cierto, no siempre se recupera, no siempre se recupera. No, y no queda igual. No, claro, no, y además eso no queda igual. La violencia que conduce a esa destrucción no se apacigua tampoco de esa manera, ¿no? O sea, yo me acuerdo ese episodio horroroso de un departamento en el centro de Santiago que fue saqueado para construir barricadas. Yo siempre me pregunto, ¿qué habrá pasado con esa persona? ¿Cómo estará? ¿No? El desamparo en que estaba, ¿no? Y de eso no se habla. Por ejemplo, la película La Fuente, que tiene que ver con ese tema también,
el director cuenta que recibió muchos mensajes de personas que lo habían perdido todo, ¿no? En esas fechas. Y de esas personas no se habla mucho, ¿no? Eso está ahí, sigue ahí, ¿no? Hay gente que no se puede recuperar, no se puede recuperar nunca más de eso, ¿no? No. Y no importa, ¿ah? Porque, comillas, hay que quemarlo todo. Bueno, cuando todas estas personas que hicieron esas declaraciones se les quemen a ellos sus casas, a ver qué dicen. Ahí la cosa cambia. Claro, cuando se enfrenten, porque esos fenómenos de destrucción Sí. material son muy reales, son terribles, son layables, uno no puede hacer como que eso no existe, son traumáticos. Produce transformaciones en la mente de las personas afectadas por esas cosas, ¿no? Entonces, Cambiar la psiqui. absolutamente. Ahora, ¿Mm? en esa crisis, en ese lumpen consumismo, no podemos dejar un factor que es importante y que también tiene relación con su columna reciente, aunque hay una anterior, que es con respecto al crimen organizado. Porque ahí tenemos que también sacarnos un poco la venda de los ojos y entender de que ahí habían delincuentes. Basta ver nomás las pensiones de gracia que dio Gabriel Boric, que de eso se fue como 7.000 millones de dólares. Tenían prontuario. Mm. Sí. Y no estamos hablando de meramente hurtos, robo con intimidación, incluso homicidio. Eh, y uno dice, bueno, acá la conexión que hay, cómo llegar a esta magnitud de violencia, y una violencia que no es de 2 semanas, es una violencia que se extendió hasta que llegó la pandemia. Mm. Y eso también es algo para seguir estudiando, para seguir analizando. Por eso que recuerdo mucho esas palabras que dice Cristian en su libro, estudiar, estudiar, y lo cuenta a raíz de este episodio, que lo voy a hacer como paréntesis porque me parece que es emblemático. El episodio donde la nieta de Alessandri va a la habitación a buscar a su tata, eh, después de que había perdido las elecciones, y le dice, tata, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando. Estoy estudiando, sí, porque tengo que estudiar y estudiar para comprender por qué perdimos. Y esto es lo mismo, estudiar, estudiar para saber por qué nos pasó, cómo evitar que esto suceda. Y ahí me quiero detener en esto que usted escribe con respecto al crimen organizado, porque es muy importante ese análisis también y no dejarlo como afuera, porque acá incluso se habla ya de ética del crimen, acá incluso ya se habla ya de códigos, por eso los símbolos que uno veía en los rayados, que tenían de repente códigos, además del satanismo y todo eso que lo vamos a dejar para el final, pero hay ahí algo importante y más ahora con toda esta delincuencia desatada que se produjo y se terminó de rebasar estos 4 años. Bueno, ese es un tema capital, un misterio para mí. Eso, o sea, son algunas aproximaciones ¿Mm? breves que yo he tenido a través de esas dos columnas. Una de ellas que abordaba en general el problema de las relaciones entre las organizaciones políticas y el crimen organizado en Latinoamérica, básicamente, y cómo se había dado tanto en derechas e izquierdas había ocurrido ese fenómeno. Pero ya esta última es específica sobre el primer comando de la capital, en cuyo estatuto revisado y vuelto a publicar en 2017, ellos se declaran abiertamente una organización criminal y proponen una ética del crimen, y todo un código de normas que deben ser seguidas por los adeptos a esta organización, que es una especie de secta, Sí. ¿no? Lo que hacen es comprar a la gente, ¿no? O sea, en la favela, la gente más pobre, ¿no?, es comprada por ellos, ¿no?
pagos de favores, es una forma de corrupción masiva, a gran escala. El tema que entra y ya no sales. Claro, no pueden ser, porque además tiene un ímpetu expansionista y ya están en varias partes del mundo y tienen relaciones con organizaciones criminales en Italia, por ejemplo, y en otros lugares. Y el informe de la Fiscalía Nacional de Chile, que apareció en octubre de 2025, también señala, aunque no nombra a las organizaciones chilenas que tienen vínculos con esa organización, con el Comando Vermelho y otras más en Chile. Pero esto a mí me intriga y me da mucho que pensar. Al parecer, las formas de insurgencia, del signo que sean, son proclives a terminar en el crimen organizado. Entonces, ¿por qué? Eso no es una respuesta que yo tenga desarrollada. Pero si finalmente, como decía yo en esa primera columna, ¿no? O sea, tanto horror, y ahí yo pienso ya en Chile, ¿no? Tanto horror, tanta tortura, tanta muerte, junto con los que crecimos en esa muerte, para que los que lucharon, o una parte de ellos que lucharon por derrocar a la dictadura, terminan en esto. Eso para mí es escandaloso. Escandaloso. No tengo yo una respuesta clara sobre ese fenómeno. Pero es un peligro real, sobre todo ahora, ¿no? Por ejemplo, esta noticia que apareció hace poco sobre el cártel Jalisco Nueva Generación, en que fue abatido el líder. Bueno, ahí las noticias informan que es un ejército. Ese cártel es un ejército. Tienen carros blindados, uniformes. Hay un financiamiento importante. Claro. ¿De dónde proviene? Claro. Porque ahí me gusta mucho también lo que señala en relación a hablar de crimen organizado. No solamente decir, bueno, aquí hay organización, hay una jerarquía, hay cierto financiamiento importante porque tienes todo este bagaje de dispositivos y cosas de tecnología, sino que también uno se pregunta, bueno, ¿la vinculación es como aislada o hay temas también políticos? Y a mí me resulta muy curioso porque uno después ve declaraciones de políticos, me estoy refiriendo a parlamentarios, donde cuidan mucho el lenguaje, están muy en contra del tema de regular la inmigración porque se basan como en esto de que no hay ser humano ilegal, que lo usaba de hecho Malucha Pinto, ¿cierto?, en el cartel. Pero me parece que ahí hay algo oculto, me parece que ahí hay algo que estamos usando como el lenguaje para en definitiva dejar un poco oculto ciertas cosas y que uno puede pensar perfectamente de que también hay políticos que tienen conocimiento, lo saben. Es probable, pero ahí yo no puedo señalar nada porque no puedo comentar eso, ¿te fijas? Pero el crimen organizado ya está en un estado de mucho avance, invadiendo todo, lo han dicho los estudiosos del crimen organizado, los fiscales, pero hay cierta inclinación a idealizar ese mundo también. A eso me refería un poco también con esta seducción por su pseudoestética, o esto de llamarlo cultura, narcocultura. No, a lo más se lo puede llamar narcobarbarie. Cultura no es, no en un sentido profundo, fundamental, como filosófico que uno filosófico, conoce. claro, porque la cultura finalmente debiera promover el desarrollo de una capacidad de conciencia.
porque eso es lo único que puede morigerar el mal, ¿ah? Y permitir que las personas convivan aceptando las diferencias y en paz, ¿no? Porque lo otro es lo que vimos en 2019, es decir, un hundimiento colectivo en un estado de inconsciencia total donde se disuelven todos los límites, ¿no? Pero si se va a llamar al crimen organizado narcocultura o cultura criminal, no sé, no me parece. Y lo que encontré verdaderamente siniestro aquí es la manipulación que hacen de imágenes y símbolos religiosos. Y pretender que eso sea una forma de espiritualidad. No. Entonces a eso me refería yo ahí. ¿Por qué hay que llamar a eso cultura? ¿Y cómo es posible? Lo que más me escandaliza a mí, al menos públicamente, por lo menos, hasta donde yo veo, a lo mejor estoy equivocada, no veo yo un escándalo de la iglesia frente a eso. A lo mejor los sacerdotes lo hacen en sus homilías, yo no lo sé. Pero públicamente no. Yo por lo menos no conozco nada. O sea, ¿cómo es posible que se tome la libertad de interpretar versículos bíblicos a discreción y pretender que eso es una resignificación? Hay que entenderlo. No me parece, es decir, y yo aquí no estoy apelando ni a los credos religiosos ni a la fe, simplemente lo que es más o menos, que es más amplio todavía, que sería el acervo cultural, ¿no? Y filosófico también. Son 2500 años de exégesis bíblica, ¿no? Hay estudiosos de los símbolos religiosos, ¿no? Pero eso no se le da importancia y me parece grave. Tal vez demasiado énfasis en lo comunitario, yo no lo sé, yo no soy católica, ¿no? Sí me interesa, digamos, las Santas Escrituras por razones de otro orden, ¿no? El significado espiritual profundo que tiene, por la manera en que fue hecha, que demoró siglos en constituirse, se demoró siglos, ¿no? Hasta que se estableció el canon de la Biblia. Al padre de la ciencia bíblica, que fue Orígenes de Alejandría, ese es su nombre, Orígenes de Alejandría, escritor eclesiástico del siglo III, por infinitamente menos que eso le quemaron sus obras. 3 siglos después de su muerte, en lo que se llamó la controversia origenista, que cuando el cristianismo ya se convirtió en la religión oficial del imperio, hubo monjes considerados herejes y un edicto imperial determinó que las obras de Orígenes debían ser destruidas y las de otros autores también, ¿no? Solo porque tenían ciertas afirmaciones que en ese momento no condecían, según los cánones de ese momento, con la regla de fe, y por eso se perdió una parte importante de sus materiales en griego. A mí me llamó la atención cuando también relacionando su tesis doctoral, que tiene que ver también Sí. con lo que está indicando, porque lo relaciona un poco con todo este tema de decadencia, de ruina cultural, de ruina moral, de esta banalización de iglesia, de patrimonios, de profanar, de prácticamente descuartizar una escultura de yeso que para la gente es, pero ya si es una escultura de yeso, no entender la magnitud de lo que estás profanando, mucho satanismo, y eso también se puede ver en todas estas marchas de feminismo, donde rompes, donde generas actos de violencia, que es como súper paradójico, porque tú promueves el tema de que no, es que el Estado es violador y todo, pero tú ejerces violencia cuando hay niños presentes, cuando hay
niñas a las cuales tú les descubres y los obligas a sacarse la polera y estar igual que tú, que de hecho se vio en muchas fotografías. Ese satanismo es para mí algo que también está muy relacionado con esta pérdida de sentido, pérdida de la noción como ser humano, como ser puesto en sociedad. Entonces me interesó mucho ese análisis que también hace de su tesis en relación a esto, porque creo que es algo que también forma parte de estudiar este fenómeno que ocurrió en el 2019 y lo que se ven en las marchas del 8 de marzo. Sí, mira, de las marchas yo solo vi algunos videos, no estuve ahí, ¿no? Sí supe de una noticia en Antofagasta, creo que fue en Iquique, sí, no me acuerdo bien, que fueron rayadas una iglesia antigua en ese lugar. Bueno, es más de lo mismo. No tengo claro si es estrictamente una forma de satanismo, eso no sé. Entiendo que hay alguien que escribió un libro sobre este tema, pero yo no lo conozco. Sí, yo diría que en general hay una voluntad de justamente de profanar, de revertir un orden, hay un odio al espíritu. Y también hay cuestiones de orden político, ¿no? Que tienen que ver con, ¿cómo decirlo? Están los cuestionamientos legítimos y justos que se han hecho a la Iglesia por los abusos que ha cometido, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Eso existe, eso es real, ¿no? Pero me da la impresión de que también hay un uso político de eso. Sí, los abusos están, de acuerdo, pero eso se exacerba aún más, o sea, hasta la deformación, y como que ya todo es eso. O sea, la iglesia es eso, las escrituras recuerdan eso, las antiguas iglesias son una extensión de eso, entonces hay que destruirlas, y lo mismo, profanarlas, ensuciarlas, quemarlas, total, no importa en absoluto. Lo que tú señalabas era el Cristo de la Gratitud Nacional, que eso fue en 2016, si mal no recuerdo. A mí eso me impresionó cuando yo lo vi la primera vez, en 2016, en ese trabajo que también ese es un ensayo que está incluido y aquí el lugar en que debes amarte fortalece, que también lo había publicado antes en Letras Maisit. A mí me impresionó eso. Claro, recuerdo cuando se decía, pero qué tanto, si es un Cristo de yeso, pero ¿cómo no ve? Si esto no entender significa algo, no tiene una historia ese Cristo. O sea, ese mismo Cristo, entre comillas, de yeso, ya tiene una historia solo, como parte de esa iglesia, ¿no? Y yo recuerdo que en ese ensayo yo preguntaba, bueno, ¿y ahora qué viene? Si son capaces de hacer esto ahora, ¿qué van a hacer después? Y bueno, lo que... Ahí está la prueba de qué es lo que eran capaces de hacer. Ahí está la prueba. Bueno, y volviendo a esta idea tuya, me parece muy relevante esto de que hay que estudiar para entender el fenómeno, ¿no? Justamente, una de las cosas que hay que entender es esta, por qué ocurre esa profanación, es como una inclinación al mal, a reducir todo a su mínima expresión, a lo abyecto, a la vileza. De instinto animal, salvaje, es como... Sí, ahí está lo que yo llamaba la instintividad sin espíritu. ¿No? Tiene con lo mismo. Eso no ha terminado, yo pienso que eso sigue latente ahí. Además es parte de la condición humana, eso es lo terrible, el problema del mal es algo que yo no sé si se estudiará a fondo. Yo no sé si a las iglesias les importa esto, pero estudiarlo de verdad, entenderlo, no usarlo como proclama para hacer proselitismo religioso, eso a mí no me interesa. Bueno, por eso para poder entender cualquier fenómeno, sobre todo este tipo que son tan complicados, que hay que observarlos en el tiempo, que no es cuestión de dar vuelta a la página, porque no se olvida, porque hay traumatizaciones además que tampoco se pueden olvidar.
porque hay daños profundos de distinto tipo, material, espiritual, moral, ¿no? Hay que seguir estudiando, como bien señor. Y por eso mismo, volviendo al tema de la libertad, si uno quiere hacer eso no puede tener ataduras partidarias, ni ideológicas, ni sectas, ni nada. Ayer estaba leyendo estaba repasando en realidad un párrafo de un trabajo del Leonardo Sciascia, el escritor siciliano, Negro sobre Negro se llama el libro, y a propósito de un autor que se refiere a él como en términos muy elogiosos, él ahí dice eso, que como para acceder al fondo de la verdad de las cosas hay que tener una distancia y apartarse de todo lo que sean esas seducciones. Dice los chantajes ideológicos, sentimentales incluso, dice. Chantajes, dice, ¿no? Claro, algo muy difícil de hacer, señala él, pero por lo menos intentarlo. Claro, es muy difícil de hacer porque requiere distinguir una cosa de otra, ¿no? Un asunto fundamental en la filosofía, las distinciones. De emotividad, tal vez. O sea, la emotividad es imposible dejarla atrás porque, como señalaba Carl Gustav Jung, la afectividad es la que permite que el ser humano se conecte con los fenómenos. Sin eso tampoco hay desarrollo de la capacidad de conciencia, porque las personas se sienten afectadas por lo que ocurre o por lo que les ocurre, pero lo que hay que hacer ahí es elaborar eso, que es un paso más grande, pero no se puede vivir apartado en el sentido de que las cosas a uno no le afecten. No, está hablando de otra cosa, de algo mucho más complicado, que dentro de eso, ¿no? Estar alertas a evitar esas seducciones ideológicas, partidarias, del poder, de lo que sea, ¿no? Que a veces son sutiles, fija, no se ven, no es fácil verlas, ¿no? Entonces la persona, no, pero ¿cómo? Gente que dice, no, si el que es manipulado es porque se deja manipular. No es tan simple, ¿no? A veces basta con que otro vea cierta debilidad en uno, por ejemplo, y eso puede ser trabajado hasta destruir a la persona. Claro, son procesos difíciles, sí, internos, ¿no? Sí, son internos en esa destrucción del ser humano, que también se destruyen con el otro, porque en eso me gusta mucho esa expresión que tiene en uno de sus escritos, que tiene que ver también con un aspecto fenomenológico, la conexión con el otro. En esa destrucción también destruyo esa conexión que tengo con el otro y el otro, que formamos esto que es comunidad, es como una sociedad. Quisiera yo sé que es un tema como extenso, pero tal vez para finalizar esta grata conversación, digo grata también porque el ambiente también es propicio en eso. La decadencia en Valparaíso, que también tuvo sus estragos del 2019, pero me parece que es una decadencia que ya viene de mucho más atrás. Valparaíso con grandes inversiones administradas como se debe, sería una maravilla. Pero ha sido una ciudad abandonada, muy golpeada en 2019, antes de eso fue golpeada por el incendio de 2014, antes de eso por el terremoto de 2010, y así suma y sigue. Y hay que agregar a eso una especie de impronta autodestructiva que tienen los habitantes de la ciudad misma, ¿no? Hace poco se hicieron unas pequeñas obras fuera del terminal rodoviario y ya eso es un desastre.
¿no? Eso ya es un desastre completo. A mí me cuesta cada vez más transitar por la ciudad, de verdad. Está el otro problema, que no hay locomoción nocturna, ¿no? Lo cual es una forma de paso, ¿no? de discriminación, que significa que no es que yo salga en las noches, generalmente no lo hago, pero una forma de uno a encierro. veces se queda hasta tarde, ¿no? Y eso yo ya no lo puedo hacer, porque no hay locomoción. No es posible que ahora quede reservado a quienes pueden pagar un Uber o que tienen auto, ¿no? Me dicen que la vida nocturna ha decaído mucho, se ve fea. Se recuperó un poco después del comercio, ¿no? Después de 2019. Quienes estudian esto, arquitectos sobre todo, señalan que el centro de Valparaíso está despoblado. Y han propuesto planes para que eso se vuelva a poblar. Yo no sé qué sucede. Por otro lado, escucho personas que han señalado que la alcaldesa ama tanto a la ciudad. Camila Sí, Nieto. sí, Sí, claro, he escuchado. decirle, está haciendo cosas. sí, mire, Y yo digo, pero no las veo, sí, cosas. o sea, yo también vivo en el paraíso, entonces a la alcaldesa decirle, por favor, Sí. no nos quiera tanto, no nos ame tanto, ¿no? Sí, no sé, yo no entiendo. Un mundo al revés, sí he escuchado eso. La vida universitaria también está en decadencia. Sí. O sea, imagínate, hay ¿cuántas universidades en Valparaíso? Unas 4. Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, Universidad de Valparaíso y la Universidad de Santa María. Por lo pronto, ¿no? Más algunas universidades privadas, no sé si me falta algo. Y, o sea, debiera haber una actividad cultural pujante. Yo no la veo. Y eso que el Ministerio de la Cultura y las Artes está en propio Valparaíso. Sí. Pero yo los pocos eventos culturales que he visto, bueno, cuando tuvo la campaña de Jara, que fue gratuita y quedó la inmundicia, en la Plaza Sotomayor, lleno de gente tirada en el suelo, probablemente de trago, de haber tomado. Y otros eventos culturales, o sea, desde la campaña de la prueba que se mandó Sharp en su momento, y ahora último con este festival de Borno de la ministra que se mandó, más cultura, Sí, bueno, que también le llaman cultura, o sea, volvemos al tema que habíamos hablado. Sí, o sea, mira, perviven sí algunas galerías para exponer pintura, digamos. Hace poco vi una de Gonzalo y la Vaca, que él tuvo una relación profunda con esta ciudad y ha sido un aporte, sin duda, ¿no? Pero fuera de eso y de algunos espacios, o sea, tampoco se haya perdido todo, hay algunos espacios que han pervivido con gran esfuerzo, por supuesto. La Sala Insomnia, por ejemplo, ¿no? Ahora, el problema es esto del Festival de Cine Porno Excéntrico, es algo que tiene que ver ya con las políticas culturales en general. Yo en general noto una tendencia a preferir financiar la decadencia, lo abyecto. Todo tiene que estar, amigos me cuentan, ¿no? que postulan a fondos, que por ejemplo con obras así de gran formato, por ejemplo, cosas producidas, cosas de... No, tienen que quedar al nivel de lo comunitario. O sea, ¿te fijas? Entonces, tengo la impresión, por lo que me cuentan, yo jamás he postulado esas cosas, que es una tendencia a la nivelación, a lo más bajo, ¿no? Y a la lumpenización. Exactamente, hay una tendencia a la lumpenización. Ahora, bueno, esto va más allá de la ministra en todo caso, porque pienso yo, porque hay jurados que deciden esto, ¿no? Y el problema quizá, que me han señalado también algunas personas, son los evaluadores.
O sea, no sé, no es que la ministra haya decidido sola eso, no, sino que hay muchas personas ahí involucradas y más yo no sé, pero si tiene tendencia a eso. Las izquierdas tienden a privilegiar esos elementos comunitarios, más bien populacheros, ¿ah? Sí. Pero a la Está en derecha, lo chulo, la verdad. claro, pero a la derecha tampoco le interesa mucho la cultura. No, ese es ¿Ah? un espacio que Ese también... ahí yo también creo hay que un ambas problema. partes deben hacerse cargo Sí, sí, de las consecuencias, sí. porque tú puedes criticar, pero ¿qué haces para revertir o al menos ponerte un poco a tomar esos espacios? Claro, Entonces, no se va a resolver ahí, recortando fondos para traspasarlos a necesidades más urgentes, es como el problema que hubo durante la peste, ¿cierto? En que, por ejemplo, el mundo de las artes escénicas fue muy afectado por la peste, porque ellos viven de la escena, del contacto con el público, sí. ¿no? Ahí murieron varios artistas, actores, Sí, fue complicado los eso. técnicos quedaron sin trabajo, que también ellos no trabajan solos, pues hay gente que los acompaña, técnicos, diseñadores, Todo un etcétera, equipo ¿ya? audiovisual. Pero también, ¿no? Gente que murió en ese tiempo. Entonces, yo no sé si en ese tiempo el Ministerio de la Cultura, ¿qué estaba esperando? Que compitieran con las cajas de alimentos. Yo me acuerdo, eso lo puse en uno de mis ensayos. O sea, no, ¿te fijas? Ahora, hay un cuestionamiento general a eso, ¿ah? El tema de los fondos concursables para financiamiento del arte, de la cultura. Que serían finalmente, habría grupos de interés, mafia, siempre salen los mismos, y la impronta ideológica que habría detrás. Bueno, eso sí, Sí, porque sí. se puede ver también con lo que es el Festival de Viña. Ah, yo no lo vi. No, pero se puede ver la sobrevaloración con ciertos y determinados artistas que curiosamente, claro, si son amigos de la alcaldesa como de Ripamonti y además son amigos del presidente como Mon Laferte, o sea, la declaran no tan solo como embajadora cultural, que sinceramente no sé qué es lo que hace una embajadora cultural, cargo público, pero no tengo idea en realidad qué es lo que No, hace. yo tampoco sé. Y después la declaran hija ilustre. Sin embargo, cuando está en 2019, yo creo que vio esa fotografía donde se deja ver y dice en Chile matan y torturan. Fue demandada, pero finalmente esa demanda quedó en la nada, que la citaron acá al Estado de Chile, y ahora es hija ilustre. Entonces, Claro, porque difamó a Carabineros de Chile en esa ocasión. sí, evidentemente. Y No llamó, sé si solo a ellos, no me acuerdo de eso. sí, no, Pero sí, fueron ellos, me parece, los que se querellaron. sí, entre ellos también circula un video donde ella llamaba a saquear supermercados porque el supermercado me ha robado. Es un poco lo que hemos estado hablando. Ay, no. Entonces, claro, hay también ahí un favoritismo, hay también un intercambio de favores, Es probable. Ahora, ella es una artista muy talentosa, pero no basta con ser talentoso. Para mí ha sido un agrado conversar. Yo espero que tengamos otra instancia, tal vez en un tiempo más, de analizar nuevas cosas que vayan desencadenando y nuevos planteamientos también que podamos compartir. Así que agradecida de tenerla en esta oportunidad y de haber podido conversar. Gracias a ti, Nisa, por esta invitación, por esta conversación y bueno, quedo a tu disposición. Sí, nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao. Chao.